Bueno, pues muy buen día a todos, estimados colegas, amigos del Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina. Quiero agradecer en primera instancia todo el apoyo que se nos ha estado brindando a través del BIT, como siempre, Bianca, para llevar a cabo nuestra primera sesión técnica a través de Teams. Buen día. Desde esta presidencia en México, también quiero agradecer a todos los representantes de los países, miembros del foro, por el envío de comentarios. Iniciamos esta actividad de tratar de consolidar comentarios para el proyecto ED75, un poco apresurado los tiempos, pero la verdad es que ya había una agenda definida, un deadline definido por parte de Ipsos Board, y pues tendríamos que atenderlo para aprovechar la ventana de escucha, de apertura, para recibir estos comentarios. Entonces, muchas gracias a los países que nos estuvieron colaborando con sus aportaciones. El día de hoy, 26 de mayo, estamos tratando pues aquí de reunirnos virtualmente, de darle continuidad a los trabajos para esta primera sesión, para que podamos, desde la Presidencia de México, pues darle continuidad a las sesiones virtuales que se venían haciendo con Ecuador, con Magdalena. Saludos a Magdalena. El objetivo es tener una exposición experta, ¿no? Me parece que nos hace falta siempre, del proyecto de norma ED75, y para ello nos acompaña como expositor, se ofreció cálidamente siempre el doctor Andreas Bergman para apoyarnos con esta ponencia. Y buenos días, doctor. Le damos la buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y por brindarnos estos momentos de su tiempo. Y bueno, creo que la presentación está de más, pero más vale también saber de quién estamos recibiendo esta ponencia experta. Y pues es catedrático de Finanzas Públicas, director del Instituto de Gestión Pública de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza. Fue presidente del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público entre los años 2010 y 2015, miembro de este comité entre los años 2006 y 2009. Desde el 2009 también es miembro del Comité Suizo de Normas Contables para el Sector Público. En 2010 fue profesor visitante de la Universidad de Victoria de Wellington, Nueva Zelanda. Asesor de reformas de gestión de finanzas públicas en Suiza, Europa, Asia, América Latina y diversos organismos internacionales, ¿no? Cuenta con una licenciatura y doctorado en la Universidad de San Galo de Suiza, y también cuenta con un diplomado de la Universidad de Lancaster, Reino Unido. Vamos a iniciar con la charla, doctor, y al final, bueno, 30 minutos estamos estimando de presentación, lo que platicamos con el doctor. Después un apartado de 20 minutos para preguntas, respuestas, y yo les voy a robar unos 10 minutos finales nada más para ver algunos temas que nada más quisiera ir comunicando algunos puntos. Y bueno, es un gusto tenerlo, doctor. No sé si nos apoya compartiendo su presentación, y si no, nosotros le apoyamos para arrancar la exposición. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos por acudir a esta sesión. Muchas gracias, Juan, por la invitación, y muchas gracias a Bianca por facilitar esta sesión. Es, como siempre, un gusto estar con ustedes otra vez de manera virtual, pero ojalá pronto será posible vernos otra vez de manera presencial, ojalá en México este año, el año próximo. Bueno, el tema entiendo bien, y ahora viene el momento de compartir la lámina. Déjenme un momentico. ¿Se puede ver bien o pienso que ha cambiado un poco? Juan, ¿me puedes confirmar, por favor? Sí, Andreas, se ve clara la presentación. Se ve claro, ok. Bueno, como siempre, el tema es un poco que, como mencionó Juan, que estamos un poco retrasados en tema de comentarios frente al Ipsos Board, pero
Quiero agradecer especialmente que João Fonseca, que es el miembro de equipo del Ipsos Sport, que trabaja con Ipsos Sport desde hace muchos años ya y que está efectivamente encargado del tema de arrendamientos, está con nosotros. Y entonces quizás no es una respuesta oficial por parte de Focal, sino es una respuesta un poco informal que podemos dar hoy a João Fonseca. El tema de arrendamientos efectivamente es un tema que ya nos persigue desde hace bastante tiempo. Ya durante mi presidencia del comité NIC-SP, del Ipsos Sport, teníamos este tema. Ya antes fue el tema a nivel del IASPI para el sector privado, y entonces sí, es un tema a largo plazo efectivamente. El Exposure Draft 75, ED 75 es como la última etapa en este proyecto. Por eso también quiero empezar brevemente con la NIC-SP 13, que es la norma vigente actual que trata de arrendamientos para entender desde dónde salimos a este viaje. Luego voy a hablar de la NIF 16, que es la norma para el sector privado, que es la base para el Exposure Draft 75 y también para 64, que fue un borrador anterior desarrollado por el Consejo NIC-SP, por el Ipsos Sport. Y finalmente también voy a compartir un poco mi opinión en cuanto a este tema. Bueno, el tema de la NIC-SP 13 arrendamientos es que se trata de una norma bastante antigua, ¿no? La NIC-SP 13 fue emitida en 2001, entonces hace 20 años ya, y tenía la última actualización importante en 2006, es decir, ya hace 15 años. Entonces es una de las normas más antiguas de NIC-SP que existe. Fue desarrollada con base en la NIC 17, y este NIC 17 ni siquiera existe. Fue derogada el 1 de enero de 2019 por el IASPI. El tema de la norma es básicamente que utiliza un modelo de riesgos y beneficios. Y este color morado vamos a utilizar siempre para el tema de riesgos y beneficios durante toda la presentación. Y entonces, ¿cómo se lo hace eso? El tema es que la NIC-SP 13 hace una distinción entre arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. ¿Y cómo se lo hace? Bueno, básicamente con este modelo de riesgos y beneficios. En caso de arrendamientos operativos, la norma dice que los riesgos y los beneficios básicamente se quedan con el arrendador. Y el arrendatario sí puede utilizar el bien para un periodo y puede tener algunos beneficios, pero la gran mayoría de los beneficios se queda con el arrendador. Por eso la contabilidad es bastante fácil por lado del arrendatario. El arrendatario reconoce un gasto cuando paga, cuando hace sus pagamientos, que es básicamente base efectivo, y está revelando algunas informaciones sobre los contratos de arrendamiento. Entonces es una contabilidad súper sencilla, con base en la idea que efectivamente el arrendatario casi no tiene riesgos y beneficios, solamente muy pocos beneficios, quizás a corto plazo. El arrendador, en contraste, tiene todos los riesgos y beneficios. Es la idea, el modelo
Y entonces, sí, debe reconocer el bien arrendado como activo. Pero eso no es, reconoce un gasto. ¿sí? ¿Es la mesa? Sí, Perdón. algo así. Agradecemos, por favor, poner sus micrófonos en mute. Muchísimas gracias. Debe reconocer además los ingresos, claro, y además algunas revelaciones. Eso para arrendamientos operativos, y esto es la gran mayoría de los contratos se clasifican así, arrendamientos operativos. Hay algunos que se clasifican como arrendamientos financieros, y en este caso sí, la norma ya dice que el riesgo y también los beneficios están viajando un poco hacia el arrendatario. Entonces se cambia un poco este balance de riesgos y beneficios, y porque el arrendatario ya tiene más riesgos y beneficios, también hay consecuencias contables. Efectivamente, el arrendatario tiene que reconocer el bien como activo y tiene también que reconocer obligaciones contractuales como un pasivo. Y después resulta que tiene que reconocer un gasto por la depreciación del bien que ha activado antes, y también por financiamiento por los intereses. Y además hay revelaciones. En contraste, el arrendador tiene que reconocer básicamente cuentas por cobrar igual a la inversión neta como activo, los ingresos después y también las revelaciones. Es decir, básicamente el bien está reconocido en este caso por parte del arrendatario y no del arrendador. Pero este es un caso un poco especial, excepcional en el caso de arrendamientos financieros, y estos son sobre todo bienes que son muy específicos para el arrendatario. Por ejemplo, si el arrendatario hace construir un teatro y después está arrendando este teatro, quizás es un bien específico y entonces no es algo que fácilmente se puede arrendar a otra instancia que, por ejemplo, al Estado. Bueno, esta es la situación actual. La norma todavía sigue vigente, pero ahora hay un debate sobre cambios. Y este debate fue iniciado por el sector privado, es decir, con la emisión de la NIF 16. Y voy a empezar con las imágenes aquí porque efectivamente fueron estos dos sectores. El tema de aviones, de aerolíneas y el tema de tiendas, cadenas de tiendas como esta imagen de Zara. Básicamente el Consejo del Sector Privado ha identificado que estas dos industrias, los dos sectores, casi no reconocen sus bienes más importantes. Por ejemplo, muchas aerolíneas han arrendado casi todos sus aviones y con base en la vieja norma casi no reconocen sus aviones, que es el activo lo más relevante para una aerolínea. Y de igual manera, tampoco las tiendas reconocen sus tiendas, sus locales de venta, y entonces el IASPI ha dicho que básicamente eso no puede ser, que hay industrias que no revelan sus activos y tampoco revelan sus compromisos contractuales que a veces son muy grandes. Fíjense, si hablamos de arrendar 50 o 100 o 150 aviones, este incluso es una obligación muy, muy alta. Por eso, el tema fue que sobre todo el enfoque fue en el arrendatario, es decir, en la aerolínea y en la cadena de tiendas. Y el IASPI ha decidido que en este sentido se debe cambiar la contabilidad del arrendatario y que se debería mucho mejor utilizar un modelo que se llama derecho de uso, o en inglés right of use. Para el
arrendador, básicamente el IASB ha decidido de cambiar nada. Por eso se queda en color morada este tema por lado del arrendador. Entonces, aquí no tenemos cambio. Básicamente, por el lado del arrendador, sigue el modelo de NIC 17, la norma anterior del sector privado, que corresponde también a la NIC SP 13 que conocemos nosotros. Sin embargo, aquí en color amarillo ha cambiado totalmente la contabilidad por parte del arrendatario. Y ha cambiado de esta manera que el arrendatario debe reconocer el derecho de uso como un activo. Entonces ahora incluso el arrendatario tiene en casi todos los casos, con excepción de arrendamientos a muy corto plazo o muy significativos, tiene que reconocer un activo. Es decir, las aerolíneas sí deben reconocer los aviones o las tiendas, los locales. Y además debe reconocer sus obligaciones contractuales como pasivo. Es decir, es muy parecido a lo que teníamos antes ya para el arrendamiento financiero. Después, como consecuencia, hay que reconocer gastos por depreciación y por financiamiento, igual parecido al modelo de arrendamientos financieros anterior. Y finalmente, también hay revelaciones. Es decir, el cambio de NIC SP 16 fue sobre todo o casi únicamente un cambio por lado del arrendatario. Y ahora, entonces el Consejo NIC SP tenía que considerar qué vamos a hacer, porque normalmente las NIC SP son con base en las NIF, en caso que la transacción no es diferente en el sector público, y es muy difícil explicar por qué, por ejemplo, un arrendamiento de una oficina, de un contrato comercial de arrendar una oficina es diferente en el sector público que en el sector privado. Y entonces por eso hay que considerar como Consejo NIC SP los cambios en NIF. Pero el Consejo NIC SP en el año 2018, cuando emitió este borrador 64, ha considerado que falta una justificación conceptual para tener dos modelos diferentes para arrendatarios y arrendadores. ¿Recuerdan? La NIF 16 tiene dos modelos diferentes. Por eso, el Consejo NIC SP desarrolló en el año 2018 un modelo de derecho de uso para ambos, el arrendatario y el arrendador. Por eso, por el lado del arrendatario, este borrador fue muy parecido, igual a la nueva NIF 16. Entonces, tomó básicamente las sugerencias por el sector privado también en este borrador. Sin embargo, para el arrendador, el Consejo NIC SP, el Ipsos-B, ha desarrollado un modelo de derecho de uso. Y eso significa que el arrendador debería también reconocer un bien arrendado y además una cuenta por cobrar como activo. Es decir, y este fue, vamos a ver, el fuerte criticismo, debe reconocer dos activos, dos. Y claro, eso es un poco extraño, incluso para nosotros contadores, y porque hay que reconocer dos activos, solamente tengo uno. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Y además, bueno, tiene ingresos no ganados como pasivos. Este también es un poco un pasivo extraño porque no es una obligación, sino es como ingresos no ganados. Y tiene ingresos y revelaciones. Entonces, sí, existe un modelo de derecho de uso
por ambos lados, pero este derecho de uso por el arrendador es un poco extraño con dos activos, un pasivo, ingresos y revelaciones, ¿no? Además, el Ipsos-PI ha desarrollado el tema de arrendamientos preferenciales, es decir, si el arrendatario, por ejemplo, paga menos que el valor de mercado para arrendar el bien, que es muy frecuente en el caso del sector público. Y entonces aquí el concepto fue de separar componentes, separar una componente con contraprestación, básicamente con base en términos comerciales, de una componente sin contraprestación, que es básicamente una transferencia. Y entonces también el Consejo NIC-SP desarrolló los respectivos tratamientos contables con un valor incrementado de activo y de pasivo por la transferencia que se realiza después como ingreso por el lado del arrendatario, y una componente sin contraprestación que es un gasto inicial por el lado del arrendador y que incrementa después los ingresos no ganados, que es este pasivo que ya hemos visto aquí arriba. Entonces, este fue el plan del Consejo NIC-SP en el año 2018 y teníamos una consultación y el resultado de la consultación fue un poco mixto, para decir la verdad. Había fuerte apoyo al enfoque del derecho de uso por parte del arrendatario. Eso sí, casi 90% en favor. Y también había un poco de apoyo, no tanto, pero sí todavía había un apoyo para hacer una divergencia de la NIF 16 por el lado del arrendador. Entonces sí había simpatía para una propuesta, pero quizás no para esta propuesta, porque efectivamente, bueno, la gente, los que respondieron dicen que la solución no nos parece perfecta. Tenían varias propuestas alternativas, a veces también vistas opuestos sobre los mismos temas. Es decir, bueno, tener una diferencia con NIF 16 sería aceptable, pero no la propuesta que ha hecho el Consejo NIC-SP. Además, para arrendamientos preferenciales, como se puede ver aquí, es un poco pequeño, pero se puede ver, los puntos de vista fueron muy diversos. Y entonces, sobre todo por el lado del arrendador, eso muy claramente no fue un resultado claro. Este es este pequeño pastel aquí. Entonces, no fue claro qué hacer. Y entonces el Consejo NIC-SP y Schwab, sobre todo, tenía que trabajar mucho, analizar las respuestas y desarrollar un nuevo borrador. Y ahora entramos en el tema del borrador 75. Básicamente hay tres opciones y este es lógico, ¿no? Porque recordamos, nosotros teníamos y todavía tenemos en morado este modelo de riesgo y beneficios para ambos, el arrendatario y el arrendador. Este es lo que tenemos hoy en día en la NIC-SP 13. Tenemos una opción mezclada con el modelo de riesgos y beneficios en morado para el arrendador, pero en amarillo el modelo de derecho de uso para el arrendatario. Y este es lo que hace la NIF 16, el sector privado. Y la tercera opción fue la opción del borrador número 64, que sigue un modelo consistente de derecho de uso para ambos, el arrendatario y el arrendador, por eso ambos en amarillo. Y como se puede ver aquí, el Consejo analizó cuáles son los beneficios para la gestión
cuáles son los costos de implementación, qué tal el alineamiento con el marco estadístico de finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional, qué tal el marco conceptual del Consejo NIC-SP, qué tal el alineamiento con la NIF, la factibilidad de hacer un proyecto de normas. Y como se puede ver, sin entrar en todos los detalles, es un poco mezclada la situación. Y las tres opciones claramente tienen desventajas. Todas las tres opciones tienen algunos temas que están en rojo. Entonces, que no son favorables. Pero también todas las opciones tienen algunas opciones o algunos argumentos que son favorables en verde y otros que son un poco entre los dos en color naranja. Y entonces el Consejo NIC-SP tenía que decidir qué hacer y finalmente la decisión en este borrador 75 es de proponer la opción 2 de NIF 16. Saben que hay desventajas aquí en rojo, entonces saben que no es una opción perfecta que funciona súper bien para todos los criterios, pero sí, esta fue la conclusión del Consejo NIC-SP, que es la opción preferida como opción principal. Pero el Consejo NIC-SP también dijo que se necesita una segunda fase y básicamente para tratar de los temas pertinentes del sector público, por ejemplo, de condiciones favorables, preferidos o para otros acuerdos que son similares a contratos de arrendamientos y que son comunes en el sector público. Pero proponen de emitir primero una norma con base en la NIF 16 y en una segunda fase una norma o un cambio de norma quizás que incluye los temas para el sector público. Pueden ver la fecha límite ya pasó, pero entonces vamos a ver cuáles son los temas específicos del sector público. Y este fue un cuestionario incluido en este material de consultación. Bueno, la primera pregunta y la segunda pregunta, yo no voy a leer las preguntas en todos los detalles, pero las dos primeras preguntas tratan de clarificar el tema de arrendamientos preferenciales. Y aquí pueden ver una foto de una guardería. Y entonces, ¿por qué eso? Por ejemplo, en muchos países, guarderías son organizaciones que quizás incluso no hacen parte del sector gobierno, pero que reciben a veces arrendamientos preferenciales, es decir, que no deben pagar algo para utilizar una casa del gobierno, quizás deben pagar algo, pero tienen una tasa, un precio preferido más bajo. Hay otros ejemplos en otros sectores culturales, por ejemplo, a veces también transporte. Es decir, sí hay un gran número de contratos con términos preferenciales. Y entonces el Consejo NIC-SP quiere saber un poco más cuál es la naturaleza de estos arrendamientos y cuál es el tratamiento contable actual para este tipo de arrendamiento. Y entonces estos fueron básicamente las dos primeras preguntas. La pregunta número 3 y número 4 tratan de derecho de acceso sin contraprestación, con contraprestación, perdón, pero que no es un arrendamiento. Y aquí tengo una muy linda foto que es del norte de Chile. En el norte de Chile hay varios observatorios del espacio que hacen parte de una organización internacional que se llama Observatorio del Sur
europeo. Los países miembros son los países de Europa, pero también Chile, obviamente, y Brasil también es un país miembro. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? La cosa es así que investigadores pueden utilizar las facilidades aquí en Chile. No arrendan efectivamente el observatorio, pero sí tienen derecho de acceso bajo algunos criterios, claro, para utilizar la infraestructura. Y entonces este es como un contrato un poco parecido a arrendamientos, pero no arrendan de una manera con un contrato de arrendamiento las torres de observación, por ejemplo. Y hay muchos más. En tema de universidades tenemos muchos de infraestructura, de investigación. A veces hay otros en temas de defensa, hay otros en temas de transporte. Entonces hay muchos ejemplos de derechos de acceso diferentes a arrendamientos, pero muy parecidos en el sector público. Y aquí otra vez es la pregunta, ¿existen acuerdos de este tipo? Y si los acuerdos existen, entonces, ¿cuáles son las características que son iguales o similares? Y en caso que no son similares, entonces, ¿cuáles son? Y entonces, si son similares, ¿cómo se contabiliza hoy en día? La pregunta 5 es la pregunta de arrendamientos sin plazos de finalización. Es decir, hay algunos arrendamientos en el sector público que no tienen un plazo. Y sobre todo son, por ejemplo, viviendas sociales que muchas veces no tienen un plazo. Entonces, el tema es cómo contabilizar eso, porque fíjense si, por ejemplo, tenemos que reconocer una obligación, un pasivo o un activo por cuentas por cobrar o algo así. Entonces, ¿cómo funciona eso si no tenemos un plazo para calcular el pasivo y el activo? Y entonces, esta es la pregunta, ¿cómo se reflejan este tipo de arrendamientos sin plazos en los estados financieros? Incluso en algunos países, por ejemplo en Suiza, sí nosotros tenemos no solamente viviendas sociales, sino es una forma muy común. Incluso muchos arrendamientos comerciales no tienen plazo. Entonces es un poco difícil cómo contabilizar eso. La pregunta 6, este es el edificio de mi universidad, el edificio principal, y también es un caso común. Les puedo explicar un poco. Es un arrendamiento sin contrato formal. ¿Por qué? En el caso de Suiza, básicamente, todos los edificios de entidades gubernamentales son propiedad del gobierno mismo. Entonces, no es propiedad de la universidad, sino es propiedad del gobierno. Y el gobierno nos arrenda, pero no tenemos un contrato de arrendamiento, nos arrenda el edificio. Y nosotros como universidad, obviamente, utilizamos el edificio, pero no es un contrato formal. Entonces, ¿cómo se lo contabilizo? ¿No? Es difícil y entonces también trata de describir este tipo de contrato, que es bastante común efectivamente en el sector público de muchos países. Y finalmente la pregunta 7, la última pregunta, trata del tema de acuerdos que son parecidos a arrendamientos. Buenos días. Y entonces los acuerdos parecidos a arrendamientos, aquí también hay un buen ejemplo. Por favor, apáguenle el micrófono. Gracias. También hay un ejemplo. Es el Palacio de Naciones en Ginebra, donde están las Naciones Unidas en Ginebra. Y este es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, hay 3 elementos aquí en esta imagen. Primero hay terreno. El terreno es un legado a la ciudad de Ginebra, es decir, el nivel municipal,
con algunas condiciones que son un poco extraños. Por ejemplo, hay que mantener una colonia de pavos reales. Aquí es un poco chistoso, pero así es. Entonces, básicamente, con una cesión, un contrato de cesión, la ciudad de Ginebra cedió el terreno a las Naciones Unidas, incluso las obligaciones, y en este caso las obligaciones son sobre todo de mantener los pavos reales. Es un poco extraño, ¿no? Luego los edificios, que también se pueden ver, los edificios son del gobierno de Suiza y fue o son un préstamo a las Naciones Unidas. Entonces, no es un arrendamiento, sino un préstamo, pero un préstamo no de dinero, no de plata, sino un préstamo de edificios. Entonces, es un poco extraño. Entonces, tenemos edificios en un terreno que es con base en un contrato de cesión, y los edificios son un préstamo. Y finalmente, arte como este globo. Arte son donaciones de otros países miembros de las Naciones Unidas. Y entonces son propiedad de las Naciones Unidas después de haber recibido las donaciones. Entonces, son contratos que son un poco extraños, pero son muy comunes. Efectivamente, según mi entendido, es igual en los otros sedes de las Naciones Unidas que tenemos este tipo de contrato. Quizás no tenemos los pavos, pero tenemos otros elementos muy parecidos en los contratos respectivos. Entonces, estas son las preguntas que nos preguntan, y pienso este es muy importante también para João de conocer cuáles son estas transacciones y estas situaciones muy especiales para el gobierno. Finalmente, para terminar, la última lámina, mi opinión. Bueno, yo pienso que sí, la convergencia a NIF 16 hace sentido, por el tema de comparabilidad y también por el tema de consolidación de empresas. Y a largo plazo, efectivamente, no se puede negar que la NIF ha cambiado y ahora existe NIF 16. Pero sí, el tema es que el análisis en muchos países muestra que existen muchos arrendamientos especiales del sector público, y estos son los que están en este cuestionario y son muy habituales y desafortunadamente también muy complejos. Nosotros estimamos que en un país bastante pequeño como Suiza es un poco más o menos un poco más grande que los países centroamericanos, pero mucho más pequeño que los países del cono sur. Tenemos no menos que 1 millón de contratos que no son normales, sino son especiales como los que habíamos visto. Y entonces este es un montón de trabajo primero, y después, si no hay nada en la norma, en la NIC-SP, es muy difícil, porque el problema se traslada a un nivel inferior, a un nivel que tiene menos capacidad. Entonces no nos parece, a mí no me parece factible de transferir este problema, que el Consejo NIC-SP tiene dificultades a un nivel, por ejemplo, municipal, y ellos deben solucionarlo, ¿no? Y también podría crear problemas de comparabilidad y de consolidación. Así, por ejemplo, todas las entidades o cada entidad define el tratamiento de estos casos muy numerosos de su gusto, y entonces tenemos muchos diferentes modelos que es casi no alcanzable para la consolidación. Y por eso mi sugerencia, efectivamente, no espero que no voy a poner João en la posición de responder a eso, pero mi proposición al Consejo NIC-SP es de sí, básicamente mantener el borrador, pero aplazarlo
incluir las cuestiones específicas del sector público de una vez y emitir solamente la norma cuando ya están incluidas estos temas muy pertinentes. Por eso, esta es mi recomendación de aplazar la emisión de la norma, pero de mantener el borrador, que me parece factible a un nivel técnico. Muy bien, muchas gracias por su atención y entonces con eso vamos a terminar mi presentación y entrar en las preguntas. Sí. Andreas, muchas gracias. Me parece que nos ayuda mucho el punto de vista, el análisis que has estado efectuando, que nos has estado compartiendo. Me parece que, por ejemplo, nosotros ya, digo, como países hemos estado haciendo una serie de comentarios y el tema es que ahorita con lo que nos estás comentando me parece que se quedaron cortos algunos comentarios. El tema es muy amplio y creo que la diversidad de lo que tenemos en los países pues todavía tiene que ser más analizada. Fue muy poco el tiempo que tuvimos o que pudimos tener para poder consolidar comentarios. Entonces, creo que tienes mucha razón. Hay muchos temas que quedan fuera, muchos temas que quedan dentro. ¿Quién va a evaluarlos y demás? Entonces, sí refleja muchas complejidades, me parece que para todos. No negativas, simplemente complejidades y ver cómo se van atacando los temas. Le pediría a Beatriz que si me puede apoyar un poco con la gestión de las preguntas y respuestas, por favor, Betty. Sí, buenos días, contador. Sí, muchas gracias. Ya nos hicieron llegar algunas preguntas. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Ok, nos hicieron llegar algunas preguntas en el chat y, bueno, la primera, doctor, que nos plantean aquí es si en el arrendamiento financiero deben considerarse también el tema del deterioro. Esa sería nuestra primera pregunta y no sé si quiera que le lea también las demás o vamos de una como usted me lo dice. Quizás vamos a tomar quizás 2 o 3 preguntas juntos. Perfecto. Ok, la siguiente pregunta que nos plantean es si en consideración con las circunstancias de la pandemia, del COVID, y los problemas a los cuales se han visto expuestos este tipo de actividad comercial en lo que son las aerolíneas y las tiendas comerciales, parece ser que les quedaba mucho mejor manejar este bien como arrendamiento operativo y no sé si el IPSASB ha tomado esto en consideración. Y bueno, también tenemos aquí otro mensaje donde Paraguay nos comenta que igual comparte totalmente la opinión del doctor, que sería bueno aplazar esto hasta tener realmente todos los tipos de arrendamientos para el sector público y que si se aprueba una norma direccionando al sector privado, no nos veríamos representados y lo único que se haría es tener un problema de adopción de los países, ¿no? Entonces, creo que es el sentir de varios países de que se aplace hasta que se tenga todo este tipo de arrendamientos considerados. Y si nos puede confirmar en aquellos casos que el sector público presta edificios, locales y los beneficios y potencial de servicios ya no serán para el dueño, si se debe considerar un arrendamiento operativo o financiero. Para estos casos. Pienso que vamos a responder a las 3 preguntas. La primera, sí, en caso de arrendamientos financieros, sí, es claro, se debe considerar también el deterioro. En mis láminas fueron láminas un poco simplificadas, claro, y entonces este no está representado, pero estoy completamente de acuerdo, sí se debe reflejar también el deterioro de un activo en el arrendamiento financiero. Segunda pregunta sobre el tema de COVID y si este fue considerado. Bueno, quizás si necesario, João puede cambiar o puede
puede decir que tiene otra opinión, pero según mi punto de vista, el tema del COVID-19 no fue el tema del desarrollo del borrador 75. Entonces no fue considerado este tema, incluso la situación de las aerolíneas y de las tiendas. El tema es que sí, quizás en el primer momento la situación es menos influenciada si tienen un arrendamiento operativo, porque claro, es solamente el pago del arrendamiento y entonces quizás es un monto menos grande, pero claro, en la situación, por ejemplo, de una quiebra de una aerolínea, y hemos visto quiebras de aerolíneas incluso en la región, entonces resulta que normalmente sí vence todo el contrato, y entonces en este caso sí tenemos toda la obligación. Entonces no, por este punto de vista incluso quizás es una presentación más fiel de presentar todas las obligaciones desde el inicio y saber cuáles son las obligaciones de la aerolínea. Y entonces por eso pienso quizás el resultado no hubiese sido muy diferente considerando este tema. Tercera pregunta por parte de Paraguay. Muchas gracias, María Teresa, por confirmar que tiene el mismo punto de vista, básicamente, que es mejor aplazarlo. Incluso habla de un tema muy importante. En este momento, yo tengo la impresión que todos los países y todas las contadurías están trabajando muy fuerte y también en temas todavía de la pandemia. Muchos trabajan desde su casa, a veces tienen problemas operativos por el tema de conexión, y entonces es incluso más difícil implementar otra nueva norma en esta situación, y por eso pienso esta incluso es un argumento en favor de aplazar la emisión de la nueva norma. Finalmente, la cuarta pregunta, no sé si también de Paraguay, edificios locales arrendados, pero no para el beneficio del arrendador, sino de un tercero. También para mí es una situación muy típica del sector público, porque claro, el tema es un arrendatario privado no va a arrendar un edificio si no tiene el beneficio, ¿no? Sin embargo, el sector público puede ser que, por ejemplo, un municipio arrenda un edificio, pero el beneficiario es, no sé, el club de fútbol o algo así, de alguna actividad de la comunidad, pero no necesariamente del municipio mismo. Y entonces, para mí es otro tema que se debería incluir en las respuestas a las 7 preguntas. No había una pregunta muy enfocada en eso, pero para mí también es un tema pertinente en el sector público. Bien, gracias, doctor. Nos han llegado otras preguntas, todavía tenemos tiempo, si sí. Usted no tiene inconveniente. Sí, claro. ¿Sí? Está bien. Otras 3 preguntas. Una de Colombia nos plantea que si uno de los principales insumos para la elaboración de las estadísticas de las finanzas públicas es la información financiera, y en este sentido alinear el proyecto de norma 75 con la NIF 16 genera brechas con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas en cuanto al reconocimiento del derecho de uso y el pasivo asociado en los arrendamientos operativos, lo que dificultaría la producción de estadísticas a partir de la información contable. ¿Cuál es su percepción, doctor, al respecto? Y a la primera pregunta, la segunda pregunta de Guatemala nos dice que si la norma tiene alguna orientación para determinar la tasa de interés, la tasa de interés incremental del arrendamiento. Otra pregunta que tenemos también es si se debe de tomar en consideración si una entidad tiene una propiedad y una se utiliza para fines administrativos y otra parte para obtener una renta
o plusvalía, acá se habla de una propiedad de inversión con base en las NIC SP16. En el caso de que la renta sea significativa, que se pueda registrar de forma separada, y si acá igual debería existir un contrato, es lo que consideran como una de las preguntas. Déjeme ver, nada más me dice que si pudieran también confirmar en aquellos casos en que el sector público presta edificios y locales y los beneficios de potencial de servicios ya no serán para el dueño, se debería de considerar el arrendamiento operativo. Dice que consideran de mucha importancia este tema que nos había comentado. Para considerarlo como, si se debería de considerar como arrendamiento operativo o financiero, y serían las preguntas, doctor. Muy bien, gracias, Betty. Sí, comparto totalmente la inquietud por parte de Colombia en cuanto al manual de estadística, que efectivamente vamos más lejos del manual de estadística con esta norma o con el borrador 75 que anteriormente. Pero para decir la verdad, incluso anteriormente teníamos algunas brechas, entonces aquí no teníamos una convergencia total con el manual de estadísticas, y entonces es como no es una mejora, pero tampoco es una situación que fue perfecta o que es perfecta con la NIC SP13. En este tema quizás vale la pena de mencionar que incluso aplazar tiene otro beneficio, porque en este momento el Fondo Monetario Internacional ya ha empezado a trabajar en nuevas normas de estadísticas. Entonces ya trabajan en el próximo manual de estadísticas y trabajan juntos con el Consejo NIC SP en algunos temas. En este momento todavía no sabemos cuál será el resultado, entonces no es algo que fue discutido en este momento, pero quizás hay una ventana de oportunidad de acercarse un poco en el tema de arrendamientos. Y si no funciona, por lo menos no hemos perdido nada, porque efectivamente el borrador está bastante lejos del manual de estadística. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Pedro. El tema de Guatemala, sí, la tasa de interés no hay como un cálculo o algo, no hay información específica en el borrador. Este es un tema que no fue un tema clave en este borrador. Sí se menciona, como ya mencioné, que se debe reconocer el interés como costo de financiamiento, eso sí, pero no hay cálculos específicos. Luego, el tema de doble uso de bienes, este sí es un tema muy frecuente en el sector público, que quizás tenemos un edificio, ministerio, y están los despachos en los pisos superiores, pero quizás en el primer piso hay una tienda y está arrendado comercialmente a una tienda, el primer piso en la calle para utilizar este lugar. Y como ya dice la persona que ha preguntado, en este caso se debe separar. Entonces se trata de una propiedad de inversión en el primer piso, y los pisos superiores que se utilizan para los ministerios son propiedades, plantas y equipos, NIC SP17. Entonces sí, hay que separar eso. Y claro, el tema de arrendamiento solamente se aplica a este primer piso, en este caso, que es un arrendamiento de inversión, de una propiedad de inversión. Y finalmente, la última pregunta es otra vez el tema que ya teníamos, pienso, en la cuarta pregunta. Sí, es muy obvio que el tema de beneficios para otros que el dueño, entonces este es un tema pertinente en el sector público. Si los beneficios no son del dueño, para mí este
sí es un caso muy frecuente. Sin embargo, no puedo responder si sería siempre un arrendamiento operativo o siempre un arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque esta distinción en NIC SP13 depende de la característica del bien. Entonces, si hablamos de un bien específico, como mencioné, un teatro, por ejemplo, o puede ser una fábrica de algún tipo, no sé, quizás de tapabocas en este momento, o de vacunas, entonces puede ser que es un arrendamiento financiero porque es un activo y efectivamente el arrendatario tiene el riesgo, por ejemplo, de la producción de vacunas. Entonces, en este caso sería financiero, pero si se trata quizás de una sala a nivel municipal donde también hay algunas asociaciones que están utilizando la sala para no sé, hacer deporte o para cualquier otra actividad, este sería más un arrendamiento operativo para mí porque no es un bien específico como en este caso de la planta de vacunas, ¿no? Entonces depende más de la característica del bien de que si el beneficio está con el dueño o no. Bien, doctor. Nos han hecho llegar otras dos preguntas de Costa Rica y El Salvador. No sé cómo andamos de tiempo. Yo estoy bien, depende del doctor Juan, sí, él está como encargado de la sesión. De acuerdo, yo creo que es muy interesante todo lo que estamos platicando. Si son dos preguntas más, me parece que podemos abusar un poco del tiempo de todos y de usted también. No sé si Muy nos bien, vemos. muy bien. Sí. Dos preguntas más y creo que hay un comentario de Joaquín Montano. Entonces, Sí. Tal vez cerramos ahí la intervención, doctor. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que nos arroja aquí es de Costa Rica. Desde el punto de vista estratégico financiero para el arrendatario, clasificar un arrendamiento operativo, pues todo lo pasa por gasto en el estado de resultados. En contraposición, el arrendamiento financiero va a mostrar un apalancamiento y eso en la toma de decisiones es fundamental. Es por ello que nace la NIF 16 para homologar criterios en el tratamiento contable y no solo acomodarse a condiciones de interés. Este es un comentario de Costa Rica y de Joaquín que tenemos de El Salvador. Dice que en los países de la región también existen contratos de arrendamiento de bienes que administra el gobierno producto de la materialización o incautación de actividades ilícitas y lavado de activos, que son operaciones muy complejas y que posiblemente deben considerarse y analizarse por el borrador de la norma 75. En este caso, los bienes son de propiedad privada, pero hay beneficios para el gobierno hasta que se declara judicialmente la extinción del bien. ¿Qué opina, doctor, en este tema? Sí, pienso primero, son más comentarios, porque estoy de acuerdo con lo que dice Costa Rica y también Joaquín de El Salvador, es justo que sí. El tema de los contratos de los bienes, confiscados, por ejemplo, de actividades ilícitas, es otra vez, es un buen ejemplo de una transacción, de una situación que únicamente existe en el sector público, no lo tenemos en el sector privado. Y entonces incluso eso es algo que debería estar en el listado del Consejo NIC-SP para tratamiento específico. Para mí el tema es que normalmente se trata más de un arrendamiento operativo porque casi no puede cuadrar con un arrendamiento financiero porque si es un bien súper específico probablemente no se puede utilizar mientras tanto, pero si se trata de un bien, por ejemplo, de un edificio normal, entonces quizás sí se puede utilizar mientras tanto, pero normalmente es bastante a corto plazo el tema de
del uso de este bien, porque se debe esperar básicamente el final del proceso judicial para saber cuál es el destino de este bien, ¿no? Entonces, por eso pienso que se trata más de un arrendamiento operativo. Pero el tema es efectivamente cómo contabilizar, porque hasta el final del proceso judicial, según mi punto de vista, queda un riesgo que el gobierno debe devolver el bien, ¿no? Porque en caso que el proceso judicial resulta que la persona que no fue una actividad ilícita, por ejemplo, y entonces que no hay prueba, el gobierno debe devolver el bien normalmente al final de este proceso. Y entonces, de mi punto de vista, necesitamos también como un pasivo condicional, por lo menos en este caso, que refleja el riesgo que puede ser que el gobierno debe devolver este bien en caso de un resultado adverso del proceso judicial. Bien. Gracias, doctor. Perdón, Betty. Digo, nada más para ir cerrando, hay un último comentario de Colombia de Pedro Bojorquez. Pregunta o comenta, doctor Andreas, ¿qué opina respecto a lo siguiente? El uso de criterios distintos entre el arrendador y el arrendatario en los arrendamientos operativos genera dificultades en la elaboración de estados financieros cuando estos hechos económicos se dan entre entidades públicas que hacen parte del sector público, lo que impactaría principalmente en la conciliación y eliminación de operaciones recíprocas. Con esta pregunta cerraríamos. Sí, es otra vez, es una observación muy correcta y estoy totalmente de acuerdo con eso. La situación es que la norma de consolidación básicamente dice que la entidad superior, que es el gobierno normalmente, consolida porque tiene control de la entidad inferior, es decir, la empresa. Pero claro, a nivel operativo muchas veces es difícil para los contadores de ejercer este control y de mandar a la empresa, que puede ser una empresa muy grande, por ejemplo, Ecopetrol en Colombia, o Pemex en México, y entonces puede ser muy grande y entonces no importa tanto para Ecopetrol de seguir instrucciones detalladas por parte del contador del gobierno, ¿no? Y entonces este es un tema un poco difícil porque la resolución sería que efectivamente el gobierno puede mandar un tratamiento específico y entonces en este sentido puede mandar, por ejemplo, que se trata de manera arrendamiento operativo para simplificar la consolidación, pero si eso sí lo puede hacer es otra pregunta, si es factible en la vida real, no sé. Pero estoy de acuerdo con la observación del doctor Pedro. Pues muchas gracias, doctor, por apoyarnos con la atención de todas estas inquietudes, que me parece que son temas iniciales, que todavía falta mucho por seguir discutiendo, por seguir revisando. Gracias a los asistentes a este foro, esta sesión, tuvimos un aforo de 135 personas aquí al cierre. Gracias a los países por haber extendido invitación a sus colaboradores para continuar pues, extendiendo conocimiento en nuestra materia. Y solamente voy a robar unos minutos ya nada más para cerrar. Voy a tratar de ser muy breve. Bien, hacia adelante lo que traemos es más proyectos de normas, 4 proyectos de normas que están en proceso de recibirse comentarios por el IPSAS Board. Y la idea sería programar algunas de las sesiones que oportunamente les estaremos haciendo llegar las invitaciones para que puedan agendarlo en sus calendarios, en sus agendas, y podamos también tener esta afluencia o más gente que nos pueda apoyar para acompañarnos. Sobre el tema de la última sesión administrativa que se tuvo en el evento de abril con Ecuador, con Magdalena, estamos revisando el tema del acta administrativa que tendremos que circular entre los países para la firma. Entonces, estamos buscando un mecanismo ahí electrónico para poder compartirla vía correo electrónico
Y también para que no les cause extrañeza cuando les llegue un poco el aviso por correo electrónico. Entonces, bueno, sobre los proyectos, sobre los proyectos, los 4 proyectos, seguramente vamos a fijar alguna fecha. Me parece que es en octubre cuando tendríamos que buscar consolidar comentarios. Entonces, parece que es mucho tiempo, pero no hay tanto tiempo. Son 4 proyectos, algunos amplios. Entonces, vamos a ir dosificando las sesiones técnicas para que vayan teniendo elementos y podamos tener los mejores comentarios posibles para el IPSAS-Board y para nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias por el interés, muchas gracias por su tiempo. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias también al IPSAS-Board que nos acompañó a través de Joao. Muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias, Bianca, también. Muy buen día a todos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Feliz día. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos Gracias. pronto. Muchas gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias. Gracias. Buen día, gracias. Buen día. Buen día, gracias. César, buen día.